una huelga en la que para el Gobierno, el Govern de la Generalitat de Cataluña en este caso, y no los trabajadores del sector privado, resulta cuanto menos llamativo. Hoy no asistimos a una huelga de trabajadores, en ningún caso. Hoy lo que asistimos es a un boicot, con acciones incluso vandálicas, convocado por un terrorista. Buenas noches. Carreteras cortadas, agentes del orden agredidos, historias de ciudadanos que no consiguen llegar a su trabajo y, lo peor, el Parlamento catalán vacío, también en huelga. El gobierno sucesor del golpismo se pone, una vez más, del lado de la violencia y de la división social en una huelga convocada por la intersindical CSC, la del asesino Carles Sastre, la del miembro de la CUP condenado por matar a bombas a José María Bultó y a Joaquín Viola. Que nadie venga a decirnos que en Cataluña hay normalidad, que nadie venga a convencernos de que un gobierno que dice estar dispuesto a dialogar una salida política al conflicto es digno de representar a un solo español. Que nadie quiera quitarnos la razón por afirmar que España necesita decir basta ya a las indignas cesiones del separatismo radical. Y esta huelga, esta asquerosa huelga, llega el mismo día que la persona de Pedro Sánchez presenta con honores su libro, el libro sin el su, para ser más exactos, y tortura a los asistentes con otra dosis de enfermiza egolatría. Más noticias en titulares. Mientras los golpistas dejan su actividad política para secundar la huelga catalana, el juicio de los golpistas prosigue. Sexta jornada de declaraciones y hoy ha sido el turno para Santi Vila y Jordi Sánchez. En unos minutos vemos qué ha pasado en esa sala segunda del Alto Tribunal. Me considero un preso político. Este es un juicio político de un objetivo que es la independencia. Unos jóvenes del Frente Obrero que se encontraron en la noche del pasado martes con Íñigo Errejón trataron de realizarle un escrache, tal y como ellos mismos lo han definido. Califican a Podemos de traidores y les acusan de la huida de votos de la clase obrera a Vox. Nosotros no les vamos a prometer a estos jóvenes que les mejoraremos la vida, pero sí les prometemos que vamos a luchar para que ellos puedan mejorarla y para que los oligarcas globalistas, separatistas o podemitas no puedan romper ni vender el futuro de su patria. Más movimientos marketingianos del libro de Pedro Sánchez. El líder del Ejecutivo ha presentado hoy su libro Manual de Resistencia en un acto que comenzaba a las 7 de la tarde en Madrid. Y a pesar de que el libro llegó hace unos días a las redacciones, la polémica en torno a lo que cuenta no para de ser noticia. Y hoy pizarra económica. ¿Cuál es el balance de los 8 meses de Pedro Sánchez en la Moncloa? ¿Por qué Cataluña sufre cifras negativas mientras Madrid crece? ¿En qué consiste la nueva ley hipotecaria? Se lo preguntaremos en breves a Diego Sánchez de la Cruz. Durante nuestro informativo les contaremos una historia de superación personal. Después de 13 años consecutivos siendo campeón del mundo de kickboxing, Simón González se quedó parapléjico por resbalarse en su casa al realizar una tarea doméstica. Ahora, 4 años después, ha podido dar sus primeros pasos. En breves repasamos esta historia. Londres revoca la ciudadanía a la joven británica que huyó a Siria para unirse al ISIS. Las autoridades de Reino Unido han tomado esta decisión con respecto a esta británica que abandonó el país con 15 años para instalarse en el califato de ISIS. Confirman que la decisión ha sido adoptada por el Ministerio del Interior. El caos vuelve a apoderarse de Cataluña. Decenas de mossos heridos, quema de ruedas, radicales detenidos, calles cortadas o incidentes en las carreteras. Esta es la pacífica huelga separatista. Simulacro de huelga en Cataluña. Tensión en sus calles. Enfrentamientos radicales. Cortes de carreteras y cargas policiales. El paro, convocado por sindicatos minoritarios y respaldado por la Generalitat, solamente ha triunfado entre estudiantes y funcionarios. Poco seguimiento, pero se han registrado más de un centenar de incidentes. El balance: 4 detenidos, 22 atendidos por emergencias y varios heridos, entre ellos Mossos d'Esquadra.
Los CDR se han encargado de cortar las principales carreteras y autopistas con barricadas de fuego. En los trenes, los efectivos de seguridad desbordados no pudieron evitar los paros hasta que los radicales fueron desalojados. En las principales calles se vieron grupos de encapuchados huyendo de la policía, saltando por encima de los coches y atacando a los agentes con lanzamiento de objetos. En cuanto a la prensa, increpada por los más radicales, y coartando sus derechos a la libertad de expresión. Los heridos lo están poniendo muy difícil a la hora de informar, como estáis viendo. La violencia ha sido el arma utilizada por los CDR para protestar contra el juicio, que a su juicio es injusto. Como vean, huelga convocada para protestar contra el juicio a los golpistas promotores del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. ¿Pero quién la ha organizado? Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Pues un nombre destaca por encima de otros en esta huelga, el de Carles Sastre, el del secretario general de Intersindical CSC. ¿Quién es Carles Sastre? Pues aparte de un líder sindical, aparte de un independentista, es un asesino. Como tal, fue condenado. Vamos a su pasado. En 1973, con solo 18 años, entra a formar parte de época del Ejército Popular Catalán. Con él, en 1977, asesina a Josep Maria Bultó, uno de los empresarios más importantes de Cataluña, al que le reclamaron 500 millones de euros. Él se negó a pagar y explosionaron un chaleco que le habían puesto lleno de explosivos. Fue detenido tanto él como sus dos compinches que participaron en este asesinato. Los tres acabaron saliendo a la calle solo 5 meses después, a raíz de la amnistía del año 77. En 1978, muy poco tiempo después de salir de la cárcel, se cree que participó en el asesinato de Joaquín Violà, exalcalde de Barcelona. Uno de los hijos de este político le identificó como una de las 3 personas que entraron en su casa, pusieron un colgante cargado de explosivos sobre el cuello de Violà y acabaron explosionándolo después de que él se negase también a pagar el impuesto revolucionario. Huyó a Francia y allí posteriormente participó en la creación de Terra Jure, otro grupo terrorista independentista catalán. En 1985 fue detenido en Barcelona y solo pasó 11 años en la cárcel gracias a esa amnistía previa y también gracias a que no hubo pruebas suficientes para identificarle dentro del asesinato de Violà. Por tanto, solo 11 años por formar parte de una banda terrorista y después de salir de la cárcel se ha dedicado a predicar las bondades del independentismo y a dar lecciones, como hoy en este caso, de democracia a España. Como último dato, Alba, en 2012 formó parte de las listas de la CUP en la provincia de Lérida. Gracias, Juanma, y muy buenas noches. Huelga organizada por Sastre y secundada por numerosas instituciones del separatismo catalán, desde la Nueva Crida hasta los jóvenes de Arran. Editorial con Rosa Cuevas Mons. Hay gente con la que no se debe ir ni a por pipas, porque en la vida las compañías dicen mucho de uno. Este jueves el separatismo catalán y la izquierda antisistema, representada por Ada Colau, han hecho uso de su libertad de elección y han decidido apoyar la huelga convocada en Cataluña por el sindicato CDC, un sindicato liderado, lo acabamos de ver, por un asesino, sin adornos, un hombre condenado por acabar con la vida del empresario José María Bultó, que 40 años después no ha manifestado arrepentimiento alguno. Los gobiernos de Quim Torra y Ada Colau han dejado en blanco sus agendas y en cuanto a los partidos, las formaciones del PDeCAT, TRC, Juntos por Cataluña, la CUP y la Crida Nacional, el nuevo partido de Puigdemont, han secundado la huelga. Y por supuesto también lo han hecho los violentos CDR, los antisistema de Arran y la Asociación de Municipios por la Independencia. Todos ellos han elegido colocarse en el lado de la indignidad, desfilar junto con los asesinos no arrepentidos y tomar partido por la indecencia. En la historia, decidir con quién se está es también decidir con quién no se está. Y el separatismo y la izquierda no están, hoy han vuelto a hacerlo evidente, con la gente de bien. Todos los miembros separatistas del Ejecutivo catalán han paralizado su actividad pública para secundar esta jornada de huelga. El Partido Popular de la región denuncia que no se trata de una reivindicación de trabajadores, sino más bien de propaganda independentista. Hoy no asistimos a una huelga de trabajadores, en ningún caso. Hoy lo que asistimos es a un boicot, con acciones incluso vandálicas, convocado por un terrorista condenado por asesinato llamado Carles Sastre, que lidera un sindicato que nunca
se ha dedicado a defender los derechos de los trabajadores, sino que utiliza el aparato sindical para hacer propaganda separatista y no, insisto, para defender a los trabajadores. La ministra de Política Territorial ha mostrado su respeto por esta huelga, pero asegura verse sorprendida por el siguiente hecho. Escuchen. Una huelga en la que para el Gobierno, el Govern de la Generalitat de Cataluña en este caso, y no los trabajadores del sector privado, resulta cuanto menos llamativo. Pero en todo caso, como decía al principio, pues respeto por esta huelga que se está produciendo. La jornada de huelga general en Cataluña coincide con la sexta jornada de juicio en el Tribunal Supremo. Santi Vila, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell eran los separatistas que estaba previsto se sentasen en el banquillo, pero finalmente solo les ha dado tiempo a Vila y a Sánchez. Cuixart y Forcadell lo harán el martes de la semana que viene. Estos son los principales titulares que nos ha dejado la mañana de hoy. Sexta jornada de juicio a los golpistas. El primero en pasar por los banquillos ha sido Santi Vila. El exconsejero ha explicado cómo rompió su relación con Puigdemont. Al presidente Puigdemont, con el que tenía no solo una relación política, sino también una relación de confianza personal importante, pues yo creo que él comprendió que nuestros caminos políticos ya habían llegado a su fin. Además, cómo lo utilizó por su buena relación con PP y PSOE. En aquellos momentos yo mantenía y hoy mantengo buenas relaciones personales, amicales, políticas, con cuadros importantes del Partido Popular, con cuadros importantes del Partido Socialista, y por lo tanto mi interlocución en Madrid creo que era para él valiosa. Confiesa que buscan tensar la cuerda con el gobierno. Intentábamos tensar la cuerda, pero que no se rompiera. Pero que tenían que atender el sentimiento de la ciudadanía. Yo estaba convencido que debíamos atender el sentimiento democrático del conjunto de la ciudadanía. Ha terminado su alegato diciendo que no reconoció el referéndum. El referéndum muta claramente de referéndum a una gran movilización política, que tuvo un gran sentido, pero que personalmente ya nunca más reconocí como referéndum. El segundo en declarar ha sido uno de los Jordis. El expresidente de ANC, Jordi Sánchez, se ha definido así. Me considero un preso político, este es un juicio político. Tiene un objetivo claro. Un deseo, una voluntad inequívoca de un objetivo que es la independencia. Admite sin ningún tipo de reparo que hizo un llamamiento para que los ciudadanos se movilizaran. Llamamos a movilizar a los ciudadanos en defensa de las instituciones de Cataluña. Una jornada más, los políticos golpistas intentan hacer ver cómo son ellos las víctimas del sistema y que no han cometido ningún delito. Con su agenda del día en blanco, el presidente de la Generalitat ha aterrizado en Madrid para acudir al juicio de los golpistas. No es la primera vez que Quim Torra presencia esta vista oral, pues así lo hizo el primer día de juicio, el pasado 12 de febrero. Durante el receso de mediodía, Torra ha defendido la declaración de Jordi Sánchez. Se ha puesto en cuestión precisamente por parte de Jordi Sánchez, que ha desmontado una por una todas esas presuntas acusaciones. La gran fake prueba de la violencia del movimiento independentista, de esas acciones del 20 de septiembre delante de la Consejería de Economía, que vio todo el mundo, que está grabado segundo a segundo, y que todos los que fuimos allí, porque yo estuve allí, sabemos lo que pasó, que es que fue una acción de protesta. Sánchez ha desmentido la violencia del 20 de septiembre. Esas son las palabras de Quim Torra, lo acaban de escuchar, pero juzguen ustedes mismos, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Nos remontamos hasta ese día de 2017. Lo que están viendo sucedió ese mismo día. Es una secuencia de la protesta que ocurría frente a la sede del Departamento de Economía. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de ANC y Òmnium Cultural en ese momento, subidos a un coche de la Guardia Civil. Hasta ahora las sesiones en el Alto Tribunal se están produciendo 3 días a la semana, martes, miércoles y jueves. Pero a partir de marzo también habrá los lunes. El Supremo amplía el calendario del juicio del 1 de octubre para evitar solaparse con las elecciones del 28 de abril. Manuel Marchena ha anunciado que se va a habilitar el lunes 4, el 11 y también el día 25 de marzo. Esas semanas también habrá sesión de martes a jueves, como ya se preveía inicialmente. Además, se ha dejado la puerta abierta a fijar una sesión el viernes 29 de marzo, en función de cómo se desarrolle esa semana.
El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, echa balones fuera, se desentiende de la compra de un arsenal de armas de guerra y señala con el dedo al Partido Popular de Mariano Rajoy. Los lotes corresponden a fusiles de asalto compactos, fusiles de precisión, armas de defensa personal, pistolas y cartuchos para entrenamiento. Cerramos comillas, en relación a esta información, lo que quiero destacar es que el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 21 de enero de este año 2019 se refiere a la adjudicación de licitaciones publicadas entre mayo y julio de 2017. Este Gobierno no ha autorizado ninguna venta de armas a la Generalitat. Y hablamos con Ángel Gómez, portavoz de Mossos por la Democracia, que lleva meses sufriendo el acoso separatista y también la politización del cuerpo. Señor Gómez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es Unión de Mossos por la Constitución. Por la Democracia es otra asociación que hay de signo independentista. Buenas noches. Disculpe, la actualidad manda. ¿Cómo se ha vivido la huelga de hoy? ¿Ha sido un pinchazo o no? Mira, yo vivo en Barcelona y ya le puedo decir que ha habido apenas afectación. Exceptuando los colegios, que obviamente por la politización el sector docente está fuertemente politizado y ha ejecutado la huelga casi al 100%, con lo cual ha echado a los menores a la calle. Entonces, a los colegios y funcionarios de Generalitat que se han visto impelidos a secundarla, el resto de trabajadores de Cataluña pues han desarrollado su vida normalmente. Una delegación de los Mossos d'Esquadra se ha reunido con diferentes grupos parlamentarios para trasladarles una propuesta de regulación que permita la movilidad de miembros de este cuerpo a otras policías locales o a la Policía Nacional. ¿Se quieren ir los Mossos por el conflicto separatista? Obviamente. Mire, esto es una reivindicación ya antigua. Piense que la Ley de Personal de Policía Nacional, la 19/2015, la disposición adicional cuarta, ya preveía la movilidad interadministrativa de funcionarios de escuadra, entre otros, a Policía Nacional, ¿vale? Lo que pasa es que ahora esto ha adquirido gran notoriedad por la problemática que se está viviendo aquí, de discriminación, persecuciones, supremacismo. Muchos están optando, como yo, digamos, por el activismo militante en defensa de las instituciones democráticas, y otros, pues, de manera discreta, pretenden irse de Cataluña. ¿Qué situación concreta nos puede describir? ¿Qué presiones sufren a diario los agentes autonómicos? Bueno, obviamente es una presión civilina. Por ejemplo, a nivel profesional, tanto felicitaciones, condecoraciones, promociones, ascensos, todo esto, piense usted que los que no comulgamos con esa pseudo fe, estamos totalmente marginados. Por otro lado, se nos audita constantemente nuestras consultas al aplicativo, incluso se nos mira con lupa cualquier actuación o incidente para intentar buscar o arañar motivos de incoación de expedientes disciplinarios, mientras que en otros aspectos, en otros ámbitos, pues tienen manga muy ancha. A falta de que se materialice la equiparación salarial, ¿habría agentes que se irían aún así del cuerpo sabiendo que van a perder parte de su salario? Indudablemente. Mire, esto es vivirlo. Esto no es que yo le cuente, esto es vivirlo. O sea, aquí hay una problemática social gravísima. O sea, hay un clima de guerra civil fría. Igual que en la época del bloque soviético había una guerra fría. Y hay una guerra civil fría que se traduce pues de manera velada un control de la administración autonómica por parte de un entramado separatista golpista, una discriminación, unas persecuciones, un segregacionismo. Entonces, claro que sale a cuenta, aunque pierdas dinero, que no pierdes dinero, que ganas en calidad de vida. Pues señor Gómez, portavoz de Mossos por la Constitución, gracias y muy buenas noches. A ustedes y buenas noches. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado este miércoles que de los 60.000 libros de texto que se editan en España, solamente el 0,2% tienen adoctrinamiento reconocido, según datos del Gremio de Editores de España. Conexión con redacción de informativos, Pepe García Saavedra. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alba. Son palabras de la ministra de Educación durante el pleno celebrado en el Congreso de los Diputados este miércoles, en el que ha minimizado el adoctrinamiento en las aulas españolas. Además, ha querido descargar de todo tipo de responsabilidad tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas, de los que ha dicho no tienen ningún tipo de competencia ni en la autorización de estos manuales ni en su venta. Para justificar estas cifras, la ministra Celaá se ha basado en un supuesto informe del Gremio de Editores de España. Sin embargo, parece que ese 0,2% de adoctrinamiento reconocido en los libros de texto no es real. Publica el diario El Mundo que el gremio citado por la ministra no reconoce la autoría de ese informe. Así, la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto han puntualizado que ni ellos ni la Federación de Gremios de Editores de España han publicado jamás ningún informe acerca del adoctrinamiento en los libros de texto españoles. Gracias, Pepe, y muy buenas noches. Más asuntos. Íñigo Errejón insultado y acosado por sus propios votantes. Sucedía la salida de un acto la noche del pasado martes en el barrio madrileño de Hortaleza. Este es el rapapolvo de un grupo llamado Frente Obrero. El problema es que si llegáis vosotros al poder vais a hacer lo mismo. No vais a cambiar nada. ¿Qué vais a cambiar? En estos 40 años de democracia no ha cambiado absolutamente nada. Estoy convencido que en algún momento has estado a puntito de comerte un multón por la ley Mordaza. Eso significa que no da igual quién haga las leyes. Estoy seguro de que sois unos oportunistas porque la realidad es lo que habéis visto en los obreros. Es que los obreros votan a Vox por algo. Vamos a hacer el burócrata que solo os importa lo vuestro. Ojalá os lucráis a base de la miseria de los trabajadores. Es lo único que hacéis. Es lo único que hacéis. Lucráis a base de la miseria de los trabajadores. No hacéis nada más. Es una garrapata. Esta era la reprimenda al cofundador de Podemos, en el que le abren los ojos, asegurando, como acaban de escuchar, que si la clase obrera vota a Vox será por algún motivo. El líder de esta formación, Santiago Abascal, les ha hecho a estos mismos jóvenes la siguiente promesa. Nosotros no les vamos a prometer a estos jóvenes que les mejoraremos la vida, pero sí les prometemos que vamos a luchar para que ellos puedan mejorarla y para que los oligarcas globalistas, separatistas o podemitas no puedan romper ni vender el futuro de su patria. Más dolores de cabeza para Podemos. Izquierda Unida no va a concurrir con las filas moradas en 3 de las 13 comunidades autónomas que celebran elecciones autonómicas el próximo 26 de mayo. Ni en Navarra, ni en Murcia, ni en Asturias. Y atención, porque ven complicado hacerlo en Castilla y León, Aragón y Madrid. Esto es lo que sabemos de momento, pero puede haber sorpresas porque aún quedan días para que la organización de Alberto Garzón cierre los acuerdos electorales. 23 de febrero es la fecha que se han puesto de tope. Podemos, Izquierda Unida y ECUO cerraron en junio del pasado año un acuerdo para buscar alianzas de cara a las elecciones municipales, autonómicas y europeas del mayo de 2019, pero ya eran conscientes de que la confluencia no sería fácil en todos los casos. Su irrupción en el Parlamento andaluz y su previsible éxito electoral continúa levantando ampollas entre el resto de partidos políticos. Vox ha llegado para quedarse, ya es norma calificarle como extrema derecha, pero ¿es realmente correcta esta etiqueta? Fíjense en estos titulares de prensa. ¿Es Vox un partido de extrema derecha tal y como lo tildan los medios de comunicación? Para averiguarlo, vayamos primero al diccionario. Grupos que apoyan las posiciones de la derecha política, defendiendo de forma violenta sus ideas. Atención a la palabra violencia. Vox no defiende la violencia ni impone sus ideas. Sin embargo, vamos más allá. Fijémonos en los rasgos fundamentales de la ultraderecha, como la limitación de las libertades públicas, que se aprecia en la restricción a la libertad de prensa, por ejemplo. En el caso de Vox, no está a favor. La ultraderecha pretende limitar también los derechos fundamentales como el de reunión o asociación. Vox defiende todos los derechos, sobre todo el de la vida. ¿Respetan la Constitución los ultraderechistas? No. Anteponen el poder del Ejecutivo o del partido a la ley. ¿Creen que Vox le falta el respeto a la Constitución? La respuesta es no. ¿Y qué hay de la igualdad ciudadana ante la ley? En la ultraderecha no la aceptan e incluso la formulan en términos de pertenencia a una raza. En cambio, Vox defiende la Carta Magna. Por último, rasgo ultraderechista, la limitación de la libertad económica. Son partidarios del dirigismo del Estado. En cuanto a Vox, podría decirse que son absolutamente liberales en aspectos económicos. A un partido fascista, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, un partido fascista. ¿Y es Vox fascista? Volvamos al diccionario. Movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista.
Vox totalitario no defiende que la autoridad personal esté por encima de la ley. ¿Cree Vox que la autoridad política debe hacer las leyes? Tampoco. Como queda demostrado, quedaría muy lejos de la realidad considerar a Vox como fascista o de ultraderecha. 3 meses después de haberlo solicitado, el Ministerio del Interior ha decidido conceder escolta al líder de Vox, a Santiago Abascal, y a su número 2, a Javier Ortega. El Ministerio, dirigido por Fernando Grande Marlasca, finalmente ha aceptado la solicitud del partido, que había pedido esta protección hasta en 3 ocasiones diferentes. Por protocolo interno, la formación no va a facilitar más detalles sobre esta decisión de Interior. En algunas manifestaciones públicas, Abascal había advertido de un clima peligroso que se estaba creando con declaraciones como las del líder de Podemos, como Pablo Iglesias, que se llamó a crear un cordón sanitario contra la formación de Vox. Pablo Casado se ha ido hasta Soria para celebrar un acto junto a afiliados del Partido Popular. Desde allí, el dirigente de la formación ha pedido responsabilidad de cara a las elecciones para evitar lo que ha sucedido, dice, en estos 8 meses. El problema es que el Gobierno de España, con Cataluña, lo que ha hecho ha sido ceder a las presiones, a los chantajes, hacer lo que le pedían los que querían romper España. Y como lo hemos descubierto, han tenido que convocar elecciones. Pero lo sorprendente es que una vez convocadas las elecciones, se le pregunta, lo hicimos ayer otra vez en el Congreso, si va a volver a pactar con los independentistas, y no dice nada. Celia Villalobos dice adiós después de una actividad política en la que ha puesto en serias complicaciones a su partido al renegar de pilares básicos del ideario de los populares. Pero no es la única. Otros diputados afines a los Soraya Sáenz de Santamaría se refugian en Andalucía. Son Teófila Martínez, que fue alcaldesa de Cádiz durante 20 años, que deja el Congreso por el Parlamento andaluz. Rafael Merino, en su día alcalde de Córdoba, deja también su escaño para incorporarse como director de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Y otros de otras comunidades que también se van son Arturo García Tizón, que deja el escaño y la política, María Teresa de Lara y Teófilo de Luis, que solicita ahora su reingreso en la asesoría del Grupo Popular. Inés Arrimadas podría abandonar el Parlamento. Mucha especulación hoy en los medios sobre las informaciones que apuntan a que en el partido en los últimos días se habría debatido esta salida. La actual líder de Ciudadanos en Cataluña podría dar el salto a Madrid en la lista al Congreso, bien como número 1 por Barcelona o bien en un puesto destacado en la lista por Madrid. La formación de Ciudadanos ha agendado para la semana que viene la presentación de candidatos para las primarias para las próximas elecciones generales, por lo que la incógnita se va a desvelar en apenas unos días. Arrimadas, con toda probabilidad, encabezaría la lista de Barcelona. De momento, silencio de Arrimadas, que alimentan los rumores, aunque otros dirigentes de Ciudadanos han rechazado de pleno esta idea. Semana de autobombo de Pedro Sánchez, entrevista en la televisión pública, sesión en el Congreso y hoy presentación de su libro. El reloj marcaba las 7 de la tarde cuando comenzaba el acto en el Hotel Intercontinental. Lo ha hecho de la mano de 2 periodistas muy pegados a sus políticas, de Mercedes Milá y de Jesús Calleja. El ejemplar está disponible en las librerías desde el martes y responde a una estrategia de marketing claramente de cara a las urnas del 28 de abril. Y aunque este libro llegase a las redacciones hace apenas un par de días, los titulares siguen generando polémica, empezando por su propio partido sobre cuándo habla del proceso de primarias en la que fue elegido. Enseguida vi que iba a encontrarme con una resistencia interna. Desde el principio tuve esa incómoda sensación de intruso. Mi victoria en las primarias de 2014 se produjo con el apoyo de la Federación Andaluza, y percibí que algunos me respaldaban solo para ganar tiempo hasta que Susana ocupara mi lugar. En concreto, al que no le ha sentado nada bien ha sido a Javier Lambán, que ha amenazado con escribir su propio libro. El presidente de Aragón ha dicho: yo también tengo escrita mi propia versión, pero no creo que sea el momento de publicarla. Y la otra polémica, la visión que Sánchez ha querido defender al vender su relación con Felipe VI. Según apuntan varios medios, el enfado en Zarzuela ha invadido la Casa Real. Veamos algún extracto en el que el líder socialista menciona la corona. Enseguida nos reconocimos mutuamente como las personas que íbamos a sacar al país del riesgo del bloqueo. Se fraguó entre Felipe VI y yo una relación de complicidad que superó y sigue superando a día de hoy lo institucional.
Aprovechando las ampollas que se podrían haber levantado en la corona, el Partido Popular ha criticado la instrumentalización que el líder del Ejecutivo hace a juicio de Casado de las instituciones y de la figura del monarca. Pedro Sánchez en su libro habla del rey y usa palabras del rey de España e instrumentaliza la figura de la corona dando a entender que el rey tuvo algo que ver con su investidura o en el aval a sus políticas de gobierno. Y eso es algo inadmisible. Ningún presidente del gobierno de España nunca ha instrumentalizado al rey para sus políticas, aunque fueran buenas. Las de han sido nefastas. Sánchez presenta su libro hoy, pero la obra ya está en todas las tertulias políticas y callejeras desde hace varios días. La pregunta es, ¿qué futuro espera este libro? ¿Será un bestseller o no conseguirá enganchar al ciudadano? Hemos salido a la calle a comprobarlo. Una tontería aprovechar de ser presidente del gobierno para vender un libro a todos. Que ahora mismo todo el mundo tiene gratis, un libro que no ha escrito ni él, pero bueno, ya lo han reconocido. Todo muy divino, como es él. Bueno, seguramente hable sobre cosas que no son verdad. Y está manipulando a la gente hoy en día y la verdad es que no, la verdad es que es un libro que no me compraría para nada. Pero bueno, no me parece mal, me parece muy bien que haya escrito ese libro a mí, por ejemplo. Casi prefiero no opinar, de puro bochorno que me produce tener un presidente de gobierno. No me interesa nada. Me parece una tontería. Un personaje tiene que contar hacer un libro cuando ha hecho algo, cuando no hace nada no vale para nada. De ninguna de las maneras, si me lo regalan no lo admito. Si me lo regalan lo leo, pero no lo compraría. Vienen los libros de psicología, se llama Narcisismo. Que es libre de hacerlo si quiere y la gente lo compra. Si los muebles de la Moncloa ha comprado otros, los ha tenido que cambiar, etcétera, pues personalmente no me interesa. Pues que no me gusta que haya escrito este libro, es un oportunista. Pues no lo compraría, eso por supuesto que no. Y darle a él menos a ganar ni un solo euro. Acabo de escribir un artículo que se llama El selfie de Sánchez. Al parecer, Alba, a la gente le interesa muy poco el libro Manual de Resistencia de Pedro Sánchez, ya que consideran que vuelca todo su egocentrismo para relatar esos meses de legislatura. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que no se va a convertir en uno de los libros más leídos del año. España extrema controles ante la excarcelación de yihadistas. Francia, Reino Unido o Alemania son solo algunos de los países que, además del nuestro, verán como cientos de yihadistas salen de sus cárceles. Según El Español, las cifras con las que trabajan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son claras y se estima que entre este año y el que viene, 500.000 de personas condenadas por delitos relacionados con el yihadismo saldrán de las cárceles. Actualmente, el Ministerio de Interior mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista desde junio de 2015. En los últimos meses, además, se han dado varias operaciones de la policía que han permitido frenar varios mecanismos de radicalización dentro de las cárceles españolas. La más conocida es la Operación Escribano del pasado mes de octubre. Escribe sobre esta preparación de España ante la salida masiva de yihadistas de las cárceles el periodista Gonzalo Araluz. Hablamos directamente con él. Gonzalo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Alrededor de cuántos yihadistas quedarán en libertad? ¿Cuál es su perfil? Pues efectivamente nos encontramos ante una crisis de seguridad importantísima, ¿no? Porque en los próximos meses, entre 2019 y 2020, cerca de 500 yihadistas encarcelados en cárceles europeas, principalmente de Francia, pero bueno, también hay en Bélgica, en Reino Unido, Alemania, también en España, pues van a quedar en libertad en los próximos meses. Son esos 500 yihadistas y luego otros 1.500 internos que han entrado por delitos comunes, pero que se han radicalizado dentro de las cárceles. ¿Cómo se prepara España ante esta brecha en la seguridad? Pues es una pregunta interesante porque desde luego hay que entender la Unión Europea como un lugar sin fronteras, ¿no? Entonces lo que ocurre tanto en Francia como en Bélgica pues nos atañe directamente a España, ¿no? Sobre todo en cuestiones de seguridad. España se prepara desde dos puntos de vista, por así decirlos, ¿no? Aunque están relacionados entre sí. Primero, desde un punto de vista interno, manteniendo un nivel de alerta 4/5 de alerta antiterrorista, que bueno, es bastante complicado subir al 5, ni siquiera se hizo en los atentados de Cataluña, ¿no? De Barcelona y Cambrils, eso requeriría sacar al ejército a las calles, ¿no?
Y luego, a nivel externo, pues en materia de comunicación y de coordinación con otros cuerpos policiales, tanto a nivel europeo como con nuestros vecinos del sur, con Marruecos, con quienes últimamente hemos estrechado relaciones en materia de información. Otro problema que hay en nuestro país es la radicalización de presos comunes que no tenían nada que ver con el yihadismo, pero que han sido captados. ¿Cómo combate la policía desde dentro de las cárceles todo esto? Pues sí, últimamente la Guardia Civil y la policía han explotado varias operaciones, quizá la más conocida es la Operación Escribano, dentro de cárceles españolas, en las que se ha desarticulado varios frentes de cárceles del Estado Islámico, ¿no? En estos frentes de cárceles, el Estado Islámico lo que pretende son dos cosas. Primero, mantener la cohesión interna dentro de sus reclusos, de yihadistas que ya han sido condenados por diferentes delitos, y luego, por un segundo lado, pues seguir adoctrinando y seguir captando a gente para su causa yihadista, ¿no? ¿Cómo se combate este tipo de situación que se da en España, pero también se da en otros países europeos? La información es crucial. Policía Nacional y Guardia Civil colaboran muy estrechamente con instituciones penitenciarias, que son los que tienen un trato más directo con estos internos, y luego también, por supuesto, a través del Centro Nacional de Inteligencia, que tiene sus fuentes, tiene sus contactos, para intentar encontrar pues estos brotes yihadistas que hay dentro de las cárceles españolas. Uno de los países europeos en los que más yihadistas va a haber escarcelados va a ser en Francia. ¿Cuál es la relación actual entre los servicios de inteligencia franceses y españoles? ¿Hay cooperación y coordinación? Pues efectivamente el gobierno francés dijo recientemente que alrededor de 450 yihadistas iban a quedar en libertad en fechas próximas, ¿no? Entonces lo que ocurre más allá de los Pirineos pues es que nos pilla muy cerca, ¿no? Tenemos que estar bastante pendientes de esta situación. ¿Qué coordinación tenemos nosotros con Francia? Pues una relación excelente, ¿no? Derivada de muchos años de triste lucha antiterrorista heredada de los tiempos de ETA. Si la colaboración de Francia en los tiempos de ETA no se hubiera podido acabar con esta banda terrorista, y es fundamental. A partir de entonces se pergeñaron unas redes de colaboración entre cuerpos policiales a ambos lados de los Pirineos que perduran hasta hoy y que permiten que esta comunicación sea más directa en esta materia, que es la lucha antiterrorista a nivel yihadista. Y hablando de cooperación, ¿cómo es la relación con Marruecos? Según publicas hoy, son los servicios secretos marroquíes los que interrogan a decenas de yihadistas en el norte de Siria sobre su vinculación con España. ¿Por qué bajo la supervisión de nuestros vecinos del sur? Pues efectivamente nuestra relación con Marruecos últimamente se ha visto mejorada notablemente, ¿no? Estos interrogatorios que se llevan a cabo en el norte de Siria, que nosotros publicamos hace unos meses en El Español, los lleva a cabo el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, los servicios secretos españoles, bajo supervisión de los servicios secretos marroquíes. ¿Por qué bajo esa supervisión? Pues porque por proximidad cultural, histórica, hasta geográfica prácticamente, ¿no? Marruecos tiene una unidad, una cohesión con Oriente Medio que nosotros no podemos aproximarnos. Nosotros sí que podemos aprovechar esa circunstancia, porque nuestra relación con Marruecos está cada vez viéndose mejorada, ¿no? España es el principal importador de materia prima y de servicios de Marruecos, entre otras noticias, entre otras claves importantes, y por eso nosotros tenemos que aprovecharnos de esa estrecha relación que mantenemos con ellos. Ellos tienen informes bastante detallados a nivel terrorista y yihadista que nosotros debemos aprovechar y posicionarnos en un puesto clave dentro de la Unión Europea en este nuevo panorama de agujero de seguridad que se nos abre. Gonzalo Araluce, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. El juez de la Audiencia Nacional imputa a todos los jefes de la policía política del Partido Popular por espionaje a Luis Bárcenas. El magistrado Manuel García Castellón amplía de esta forma la investigación por la operación Kitchen, diseñada para sustraer documentación al extesorero del Partido Popular, con esta incitación como investigados de distintos subordinados directos del que fuera director adjunto de policía, el que fue jefe de asuntos internos y el comisario Marcelino Martín Blas. La nueva batería de citaciones arranca este jueves con la comparecencia de testigos. Novedades en torno a Villarejo. El ex vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores va a interponer una querella contra Villarejo, el BBVA y el expresidente del banco, contra Francisco González, por los supuestos casos de espionaje. Xavier Orcajo, muy buenas noches.
Buenas noches, Salva. Pues sí, efectivamente, Carlos Arenillas, el que fuera vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha anunciado por escrito al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que se va a querellar contra el BBVA y contra el excomisario Villarejo. Y lo hace porque dice que sus teléfonos oficiales y particulares fueron pinchados, con lo cual hay una injerencia en su vida privada y en su vida profesional, y también porque eso fue objeto de seguimientos en su domicilio y en sus viajes en coche oficial. Concretamente habla de 2 coches oficiales que fueron seguidos supuestamente o presuntamente por el excomisario Villarejo y por orden del BBVA. Esta será la tercera de las grandes querellas por intromisión en el honor. La primera, recordemos que era de Miguel Sebastián, la segunda de los principales agentes de aquella toma de control sobre el BBVA, protagonizada por SACIR, que ya saben lideraba Luis del Rivero, y ahora esta de Carlos Arenillas, que es el marido de Mercedes Cabrera, la que fuera ministra de Cultura con Zapatero. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. Absueltos los 6 acusados por el espionaje del Partido Popular de Madrid. 3 de los procesados ya anuncian que se van a querellar por los daños que les han causado en estos 10 años. El roce no hace el cariño, o al menos no en política. Prueba de ello es el juicio del caso de los espías. Una historia de espías en entregas por fascículos. Un juicio que es mucho más que una mera causa por malversación. En definitiva, este caso ha sido un desfile de algunos de los más conocidos exaltos cargos de la vida pública madrileña y que marcó, en cierto modo, el inicio del estrellato de muchos de los altos cargos del PP de Madrid. Era la época en la que Alberto Ruiz Gallardón, entonces alcalde, y Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la comunidad, no disimulaban su enemistad, pese a que a veces lo intentaban con algún gesto de cariño cuando las cámaras les estaban mirando. 6 son los acusados por aquel entonces empleados de seguridad en la Comunidad de Madrid que han pasado por los banquillos por ese supuesto espionaje político en 2008 a varios exaltos cargos del Partido Popular de Madrid. Entre ellos estaban presuntamente el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, el número 2 de Gallardón, Manuel Cobo, o el diputado popular Alfredo Prada. No mucho después, y mientras seguía el chorreo diario de informaciones, algunos ya comenzaban a especular con que no coincidían las agendas oficiales de los políticos con lo que decían los informes de algunos de los acusados. El asunto, aún así, no cesó en absoluto. Mientras, por el camino, el concepto de lo que se podía investigar evolucionó hacia una posible malversación, porque si los que trabajaban con medios públicos, en vez de dedicarse a trabajar, se dedicaban a espiar, podría haber malversación. Hoy, 10 años después, la Fiscalía no encuentra delito alguno, así que no acusa a nadie en este juicio. Los jurados encontramos al acusado no culpable del hecho delictivo de que se le acusa. Se pone así punto final a un juicio que ha devuelto al escenario público las guerras intestinas de un PP regional golpeado después por Lezo, Púnica y Gürtel. Un caso que se ha sumergido de refilón en las cloacas del Estado. En definitiva, una investigación manipulada. Pero, ¿quién la manipuló? Si estos son inocentes, entonces, ¿quiénes son los culpables? Pedro Manuel Salguero consigue el 3er grado gracias a la obtención de un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Calamonte, en Badajoz, en el que gobierna el Partido Socialista. Informa el diario El Mundo que lo hace además sin haber hecho frente a la responsabilidad civil subsidiaria, tan solo 3 meses después de haber entrado en prisión. En abril de 2018, la Audiencia Provincial de Badajoz le condenó por apropiación indebida de fondos públicos de 111.000 euros exactamente de la Fundación Orquesta de Extremadura. Fuentes penitenciarias muestran su extrañeza por la obtención del 3er grado debido a que no ha devuelto la cantidad por la que fue condenado. Además, Salguero está pendiente de otra investigación judicial al estar acusado de un delito societario, otro de apropiación indebida y un tercero de administración desleal cuando era el responsable económico del Festival del Teatro Clásico de Mérida.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparecido este jueves en el Congreso para hablar sobre el acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco o sobre la decisión del Gobierno de traspasar la gestión de prisiones al Gobierno de esta comunidad. Marlaska acumulaba diferentes solicitudes de explicaciones por parte de los grupos de la oposición. Desde el Gobierno defienden que la competencia sobre prisiones que están negociando transferir al País Vasco supone el traspaso de la organización y el funcionamiento de las prisiones. Dicen que lo que no incluye la política penitenciaria, que es estatal. Marlaska ha justificado de esta forma el acercamiento. El Estado de Derecho ha derrotado a ETA. Y en esa derrota, la política de dispersión fue un elemento fundamental. También el Gobierno del Partido Popular acercó o trasladó internos de ETA cuando así lo consideró oportuno. En 8 meses han sido trasladados, en los 8 meses que lleva de gobierno el Partido Socialista, han sido trasladados de estos 230, 20 a centros cercanos al País Vasco, no en el País Vasco. Y solo 2 a prisiones vascas por progresión a 3er grado. Vivir en el centro de Madrid es todo un reto. El precio de la vivienda libre subió en la Comunidad de Madrid en un 8,1% en el último trimestre de 2018. En este periodo, el precio de la vivienda libre aumentó un 3,9% con respecto al mismo periodo de un año antes. Un dato, 1.619 euros por metro cuadrado. Así se desprende de la estadística publicada este jueves por el Ministerio de Fomento. Los precios más elevados y por encima de la media serían Madrid Capital, con 3.100 euros por metro cuadrado, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. Cataluña también dispara sus precios de la vivienda a pesar de que algunos analistas comienzan a ver signos de agotamiento en el mercado inmobiliario de la ciudad condal. Más alejadas de esos crecimientos, pero también por encima de la media, se quedan La Rioja, Andalucía y Canarias. Abrimos ya unos minutos para la pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz. Diego, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Elecciones previsiblemente el 28 de abril y disolución de las Cortes el 5 de marzo. Pero te pido que hagamos un balance económico de cómo han sido estos 8 meses de Pedro Sánchez en la Moncloa. Bueno, tú misma lo dices, 8 meses, y 8 meses no dan para mucho, o sí dan para mucho. ¿Qué ha ocurrido con la economía española a lo largo de esos 8 meses en los que el Gobierno ha estado ya no en manos del Partido Popular, sino en manos del Partido Socialista, con una agenda económica que no se ha aplicado en muchos casos, pero que sí que se ha dejado manifestar a través de globos sonda, de intenciones políticas y de algunas reglas que sí cambiaron, como por ejemplo esa subida del salario mínimo o algunas otras medidas económicas? Bueno, queremos hacer ese balance económico y tenemos que hacerlo con la mirada puesta necesariamente en los datos. ¿Qué nos dicen las cifras de estos 8 meses, de esa segunda mitad de 2018 en la que cambia el signo político y también cambia la política económica? Lo más interesante, Alba, es que cuando echamos un vistazo a los datos de creación de empresas, que al fin y al cabo son los que nos permiten saber si se puede crear o no más empleo, hay una tremenda diferencia entre la primera mitad de 2018 y la segunda mitad de 2018. Se ha creado un 23% menos de empresas y además las quiebras empresariales han subido un 73%. Tienen que abrirse nuevas empresas para que se siga creando empleo y tienen que cerrar menos empresas para que se siga manteniendo empleo, y estos dos números son bastante llamativos porque apenas en 6 meses de ejercicio 2018 y un poquito 2019 vemos que efectivamente un cuarto menos de creación de empresas y se dispara la disolución de las mismas. Son datos bastante sorprendentes y para mal. En segundo lugar, la inversión extranjera. Ojo, por cada 3 euros que entraban de inversión extranjera en España, solo ha entrado 1 en la era de Pedro Sánchez. Es decir, la inversión que llega del extranjero, el capital, las inyecciones que llegan de otros países para poner dinero en los proyectos empresariales de la economía española, se reduce a 1/3. Y además la industria ve reducir sus pedidos. Está entrando un 2% menos de pedidos, por lo tanto la industria está en recesión. Por ejemplo, el pasado mes de diciembre, acabamos de conocer los datos ahora, se experimentó una caída de hasta el 15% en los niveles de actividad de la industria española. De momento, esto nos deja bastante claro que el cambio ha sido a peor. La creación de empleo se ha mantenido, pero claro, se ha mantenido con ritmo mucho más bajo. El año pasado pudimos ver meses realmente nefastos y también fue malo el comienzo de 2019. Si lo medimos trimestralmente, vemos que de una media de 184.000 nuevos puestos de trabajo por trimestre, hemos pasado a una de 37.000. Atención, ojo a este dato, 184
a 37 en la creación de empleo por trimestre. Y por último, el consumo de los hogares y el consumo de las administraciones. ¿Quién tira el carro? ¿Quién mueve la economía española? Atención, en la era Sánchez baja un 40% el consumo de las familias y, sin embargo, sube un 50% el de las administraciones, de manera que cuando sumamos todo esto tenemos menos empresas, menos inversión, menos industria, menos creación de empleo y menos consumo en las familias. Lo único que está saliendo adelante es el sector público, que crece y que sigue creciendo, Alba, muy por encima de nuestras posibilidades. Otro asunto, Diego, mientras Madrid sigue creciendo, ampliando su base mercantil, deriva o no del separatismo, Cataluña sufre cifras cada vez peores. Sí, y esto es una cuestión que nos preocupa porque la tendencia se ha venido experimentando ya desde hace años, pero qué duda cabe, a raíz del referéndum de 2017, de esa votación ilegal, se dispara la incertidumbre jurídica, se dispara la incertidumbre política y desde entonces las cifras de Madrid y Cataluña muestran cada vez más divergencia y esto es malo para la economía española, es malo para todas esas empresas que siguen operando en Cataluña y que obviamente no pueden trabajar con ese entorno de tantas dudas. Vamos a verlo con cifras. El crecimiento, por ejemplo, ¿cómo aumenta el PIB madrileño en comparación con Cataluña? 0,6 puntos más de brecha para los 2 próximos años, de modo que en vez de ser esas dos locomotoras que iban la una pegadita a la otra, a veces un poquito por delante Madrid, otras veces un poquito por delante Cataluña, eso se ha acabado. Madrid claramente por encima de Cataluña. De hecho, Madrid liderando el crecimiento a nivel nacional y Cataluña cayendo a niveles medios, que es algo que no sucedía en toda la serie histórica. Segundo comentario importante, la creación de empresas. Antes veíamos que en la era Sánchez la creación de empresas ha bajado y ha bajado además en un 25% prácticamente, pero claro, si analizamos los datos comunidad por comunidad podemos ver efectivamente cuál es el efecto de los distintos marcos económicos de nuestras regiones y evidentemente en Madrid con unas políticas más abiertas a la empresa estamos viendo que el número de empresas creadas subió un 6% en el mismo año 2018 en el que cayó un 5% en Cataluña. Cifras que, como digo, muestran una brecha de casi 11 puntos y que mientras Madrid está en cifras positivas, Cataluña está en números rojos de creación de empresas. Tercer punto que tenemos que comentar, la creación de empleo público se está disparando en Cataluña. El año pasado, la mitad del empleo público creado en España, se creó en Cataluña. Y además, si acotamos las cifras, vemos que toda esa creación de empleo tiene lugar en la segunda mitad del año, cuando se levante el artículo 155, es decir, en cuanto se le permite abrir el grifo a las administraciones catalanas y al gobierno de Quim Torra, atención a lo que pasa, se dispara la creación de empleo público. Y por último, terminamos Cataluña, la inversión extranjera se reduce y se reduce además en un porcentaje bastante notable. Mientras sube un 50% al conjunto del país, baja un 17% en Cataluña. Son síntomas ya no solo de desaceleración, sino de franca preocupación para la economía catalana. Pues Diego, hasta la semana que viene. Gracias y muy buenas noches. Y antes de despedirnos tenemos todavía unos minutos y le vamos a contar esa historia que les mencionábamos en nuestros titulares. Parapléjico desde hace 4 años, Simón González consigue dar sus primeros pasos. Ha sido gracias a José Manuel Otero, neurocirujano de Vigo, que gracias a un método de tratamiento de realidad virtual ha conseguido que Simón apoye la pierna izquierda y pueda dar pasos en cinta. Simón González ha sido 13 años campeón del mundo en kickboxing, pero la desdicha se cruzó en su camino realizando una tarea doméstica. Se subió al tejado de su casa para intentar arreglar las humedades que habían generado las últimas lluvias. Trepó por la escalera y se resbaló. Simón cayó de pie sobre los talones y de inmediato sintió cierta debilidad en las piernas. Se lo llevaron al hospital y los médicos le dieron entre un 3 y un 5% de posibilidades de recuperar la sensibilidad. Ahora comienza a dar sus primeros pasos. Ha sido el combate sin duda más duro de su vida. En página internacional, Londres revoca la ciudadanía a la joven británica que huyó a Siria para unirse al ISIS. Las autoridades de Reino Unido han tomado esta decisión con respecto a la británica que abandonó el país con 15 años para instalarse en el califato de ISIS. Así se plasma una carta enviada a su familia y publicada por la cadena de televisión ITV. En la misiva ha confirmado que la decisión ha sido adoptada por el ministro de Interior, al tiempo que ha señalado que la retirada de la ciudadanía ha sido llevada a cabo con fecha del 19 de febrero. Asimismo, ha pedido a la familia que comunique a la noticia a la joven.
Y antes de despedirnos queremos mostrarles las siguientes imágenes. Se trata de la cascada de fuego de Yosemite en Estados Unidos. Como cada mes de febrero, algunos rayos de sol se proyectan sobre esa cascada y hacen parecer que ese agua es en realidad fuego, pero no se asusten, en realidad simplemente es el reflejo de la luz. Y nosotros nos despedimos ya, pero les dejamos como siempre con el noticiario de 1936 y después el mejor análisis de la actualidad en El Gato al Agua. Nosotros le esperamos mañana aquí a las 8:30 con más información. Ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Hasta mañana.